Buenas noches, bienvenido. Supongo que vienes para escuchar algunas historias de terror. Pues pasa, ve por una botana y ponte cómodo, que esto va a comenzar. Terror en Navidad. Mi sobrino es un chico que todo lo tiene. Con sus 7 años es bastante arrogante, dice muchas malas palabras, y no es por hablar mal de él, porque obviamente lo adoro, pero tiene esas cosas que me gustaría cambiar. Mi hermana y mi cuñado son dos personas muy trabajadoras, quienes tratan de tapar su ausencia emocional con cosas materiales, y siempre que él dice o hace algo fuera del lugar, lo excusan con: es la edad. Hace 2 años vinieron a pasar la Navidad con nosotros. Nos juntamos en familia como hace mucho tiempo no lo hacemos. La reunión fue en la casa de mis abuelos, una casa enorme, con un parque gigante en donde con gazebos y muchas luces supieron decorar. Apenas llegaron, él empezó a quejarse de que la casa era vieja. Peleaba con todos los primos. Decía malas palabras que ni los adultos se animaban a usar. En un rincón estaban mis abuelos con mis padres, mis tíos y unos amigos de ellos que también eran personas mayores, y a quienes se les notaba el malestar en su cara por las actitudes del pequeño. En fin, nos sentamos a cenar. Él con sus berrinches, insultos, terminó haciendo enojar a la amiga de mi abuela, quien se levantó y le dijo: a los pequeños que se portan mal, Santa Claus no les da regalos. A lo que el pequeño contestó: ¿y esta vieja quién es? Todos nos quedamos mudos, no podíamos creer esa respuesta. Mi hermana, tratando de arreglar su situación, dijo: disculpe, es la edad. Yo me levanté y la llamé a un costado. Mariana, tienes que hacer algo. No puedes permitir que a esta edad el niño sea tan atrevido. ¿Qué quieres que haga? Él es así. Yo preferí no seguir hablando, porque seguro terminaríamos discutiendo. El reloj marcaba las 11:50. Los chicos estaban ansiosos por la llegada de Santa Claus. Mi hermano disfrazado. Preparamos todo para el brindis. Se hicieron las 12. El cielo se iluminó con todos los colores. Mi hermano entró haciendo sonar una campana, repartiendo regalos, hasta que llegó a donde estaba el pequeño. Cuando le dio su regalo, mi sobrino le arrancó la barba y gritaba: miren chicos, es el tío, es el tío. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi hermano se fue a cambiar. El ambiente estaba bastante pesado ante lo sucedido. Luego de un rato, los chicos se fueron a acostar. Nosotros aprovechamos para dejar los regalos bajo el árbol. Nos quedamos un rato más afuera y de uno en uno nos íbamos a dormir. Recuerdo que eran las 3 de la madrugada. Me levanté a tomar agua y escuché un ruido en el piso de abajo. Me acerqué a la escalera y lo vi abriendo todos los regalos. Y pensé: si le digo algo ahora, va a empezar a gritar y despertar a todos. Mejor mañana vuelvo y hablo con mi hermana. Cuando regresaba a la recámara, se escuchó otro ruido, una especie de cascabeles. ¿Y ahora qué estará tocando?, pensé. Volví hasta las escaleras y pude ver frente a él una silueta alta, con forma de cabra. Tiene una lengua larga. Intenté gritar, pero eso me miró y me hizo un gesto. Caí al piso, quedé inmóvil y sin voz. Podía ver cómo levantaba a mi sobrino con una sola mano y lo metía en una canasta que llevaba en su espalda, para luego perderse en la oscuridad. Pero antes de desaparecer, lo escuché decirme con una voz muy gruesa: Si dices algo, la próxima es tu hija. Luego de un año de buscar a mi sobrino, mi hermana, mi cuñado bajaron los brazos y se fueron del país. A mí esa noche me lo cambió todo. Hoy nuevamente es Navidad, pero luego de brindar y darle el regalo a mi hija, siempre en estas fechas la traemos a dormir con nosotros. Yo solo me siento a esperar que pase la noche, rogando que eso no cumpla su amenaza. El ritual macabro del rencoroso Night Tower. La víspera de Navidad, en el sombrío pueblo de Night Tower, parecía extraída de las pesadillas más oscuras. Las casas envueltas en sombras estaban decoradas con luces mortencias que parpadeaban en la noche helada. El aire estaba impregnado con un aroma agridulce, una mezcla de galletas rancias y canela marchita. Los niños reían con un tono desgarrador mientras patinaban sobre el lago congelado. Y la respuesta en la calidez de la temporada solo dejaba un rastro helado en los corazones de todos. Bajo la aparente tranquilidad de la celebración, se ocultaba una leyenda siniestra que acechaba en las penumbras de los bosques circundantes.
La historia hablaba del Rencoroso, un reino que en algún momento fue un portador de la magia navideña, pero que, corrompido por oscuros hechizos y rencores insondables, se transformó en una criatura maléfica. Se decía que Rencoroso emergía de entre las sombras cada Nochebuena, buscando alimentarse de almas marchitas por la tristeza y la baja autoestima. Eli, un joven con un espíritu tan oscuro como las noches sin luna que cubrían Hightower, era conocido por su amor hacia la Navidad, pero no precisamente por motivos festivos. Su casa, decorada con destellos de luz mortencia y alegría desvanecida, era un reflejo de su conexión con lo macabro. Siempre se aseguraba de compartir la pesadilla de la temporada con aquellos que más lo necesitaban. Sin embargo, no era ajeno a la leyenda de Rencoroso. Aquella noche, mientras deambulaba por las calles solitarias y nevadas, Eli sintió una presencia siniestra entre los árboles que se mecían con el viento helado. Una sombra con cuernos retorcidos y ojos que parecían un pozo sin fondo se materializó ante él, Rencoroso. El reino maléfico fijó su mirada en Eli, con una oscura malicia que se entrelazaba con desesperación que rodeaba el pueblo. ¿Qué buscas aquí, Rencoroso?, preguntó Eli con valentía, aunque su voz temblaba como un susurro desde la tumba. Rencoroso respondió con una risa que hizo eco en el gélido aire, enviando escalofríos por la columna vertebral de Eli. La batalla entre la luz mórbida de la Navidad y la oscuridad sin fin de Rencoroso estaba a punto de desatarse, y la víspera de Navidad tomaría un giro más macabro para el pueblo de Hightower. Rencoroso, con sus retorcidos ojos que destellaban maldad, se deslizaba con gracia entre los árboles cubiertos de nieve. La niebla de la noche se espesaba a su alrededor mientras se acercaba a Eli, que mantenía su mirada fija, ahora más desprovista de esperanza que nunca. Tu luz no puede detenerme, Eli. Esta noche alimentaré mi hambre con las almas que han perdido la esperanza, declaró Rencoroso, con una voz que resonaba como un susurro de los condenados. Eli se armó de valor y desplegó su espíritu navideño, un resplandor que solo resaltaba la desolación que lo envolvía. La luz de la Navidad y la oscuridad de Rencoroso chocaron en un espectáculo desgarrador de destellos mortíferos y sombras aterradores. La batalla había comenzado, desencadenando una sinfonía de horrores que resonaban en los recuerdos de Hightower. Mientras los habitantes del pueblo, inconscientes de la pesadilla que se libraba en los confines de su morada, continuaban sus celebraciones navideñas. La atmósfera se saturaba de energía inquietante, como si el equilibrio entre condenación y la perdición pendiera de un hilo invisible. Eli y Rencoroso danzaban entre los árboles, cada uno luchando por imponer su voluntad sobre el otro. Sin embargo, a medida que la batalla se intensificaba, Eli sentía como su luz interior se extinguía lentamente. Rencoroso, con una sonrisa macabra, absorbió la energía vital de aquel joven que había osado desafiarlo. A pesar de su sacrificio, Eli logró herir a Rencoroso antes de que la última chispa de vida abandonara su cuerpo. Ambos cayeron al suelo cubierto de nieve, sus destinos entrelazados en una danza final. La risa triunfante de Rencoroso se desvaneció mientras la oscuridad de la Navidad lo consumía lentamente. El pueblo de Hightower despertó al amanecer, ajeno a la tragedia que había ocurrido en las sombras. La víspera de Navidad continuó con su esplendor macabro, pero el aire estaba impregnado de una melancolía que nadie podía explicar. Una melancolía que se arraigaba en sus pesadillas, cada vez que recordaban la noche en la que la magia navideña se volvió contra ellos. La leyenda de Eli y Rencoroso persistió en Hightower, recordando a todos que, en la oscuridad más profunda, incluso la luz de la Navidad podía convertirse en una sombra pavorosa. La víspera de la Navidad se convirtió en un recordatorio anual de la tragedia que consumió el pueblo, una maldición que los atormentaría cada vez que las campanas tintinearan en la fría y eterna noche navideña. El árbol de Navidad. Una niña llamada Juliet estaba sola en casa. Vivía con su madre, que trabajaba como enfermera en el turno nocturno. Juliet acababa de decorar el árbol de Navidad cuando escuchó un rasguño en la puerta de su apartamento. Por la mirilla vio a un hombre vestido con un traje de Santa Claus. Juliet era joven e ingenua, pero no lo suficiente como para creerse ese cuento.
Se negó a abrir la puerta y amenazó con llamar a la policía, pero tuvo que apartarse de la entrada y esconderse en el departamento mientras tenía un poco de tiempo. Juliet se escondió en el armario. El intruso encontró la manera de entrar. En tanto, ella halló un hacha en el armario donde se escondía. Logró golpearlo en la cabeza y después, teniéndolo inconsciente en el suelo, Juliet comenzó la masacre. La mamá de Juliet finalmente se las arregló para volver a casa alrededor de la medianoche. Horrorizada, no encontró palabras para agradecer el lindo gesto de su hija, quien se había dedicado a adornar el árbol de Navidad con algunas articulaciones y trozos de su viejo amigo. Y con esto llegamos casi al final de las historias de esta noche. Recuerda que puedes apoyar este proyecto enviándome tus vivencias, relatos e historias de horror al correo lacabanita de Indominix. La cabanita con N y no con ñ. Sin más que decir, yo me despido. Que tengas una buena noche y te dejo con esta última historia navideña. La Navidad sangrienta. La Navidad es aquella ceremonia donde se festeja el nacimiento de Cristo y todos tienen una Nochebuena, pero la familia de Edith no tuvo esa Nochebuena. Londres, en el año 1980. La familia de Edith esperaba ansiosa la Navidad. Es un día con mucha nieve, pero podría ser peor cuando informan por televisión sobre un asesino que se ha escapado de la cárcel con un traje de Santa Claus y que ronda por esa misma zona. La familia se mantiene alerta, pero no lo suficiente, ya que no han asegurado la casa y en cualquier momento el prófugo podría introducirse en el lugar. Ante esto, la madre manda a dormir a su hijo en la planta alta de la casa, el segundo piso, para estar más asegurado. Ya son más de las 12 de la mañana y en la casa están todas las luces apagadas. De repente se siente un ruido por la chimenea. Entonces, Lautaro, hijo único de la familia, se levanta de la cama creyendo que era Santa. Fue entonces cuando la madre grita: «Lautaro, corre y escóndete». Pero el asesino le corta el cuello a la mujer, con lo cual muere ensangrentada. El niño siente un temor inexplicable. Mientras el niño subía las escaleras rápidamente, el prófugo le decía con voz dulce y delicada: «Lautaro, dale un abrazo a Santa». Fue entonces como en esa ocasión aparece el padre del niño peleando contra aquel asesino. Pero por un descuido minúsculo, el asesino saca un hacha que tenía escondido en su traje y le corta el hombro al pobre hombre, que gritaba agonizante en el pasillo de su casa. Mientras gritaba dolorido por la herida, el esquizofrénico hombre le cortaba la cabeza al papá de Lautaro. Ahora sí, Lautaro sentía miedo, pero a la vez furia y tristeza por lo que sucedió aquella noche de alegría. Él estaba solo e indefenso. Lo único que pudo hacer fue esconderse en su cuarto, encerrarse en su closet y llamar sollozantemente a la policía sin que aquel demente se diera cuenta de la llamada y que todo se diera por terminado. Pero no fue así como lo pensó Lautaro. El asesino aún buscaba al joven asustado, pero cuando subió las escaleras, escuchó un bullizo en el armario. El loco, sin pensarlo, corta el cable del teléfono, abre el armario y asesina brutal y despiadadamente a aquel joven que tan solo tenía 7 años de edad, cortándole extremidades y extrayendo sus órganos. Mientras Lautaro agonizaba, el despiadado hombre le corta el cuello, y es ahí cuando la vida de aquel pequeño se da por terminada. Pero antes de que se vaya el loco vestido de Santa Claus, descuartiza a los integrantes de la familia. Los mete en una bolsa negra, coloca en una caja cuadrada, lo envuelve con papel de regalo y lo deja bajo aquel árbol de Navidad que tan hermoso se veía con sus adornos navideños. Jamás se volvió a saber de aquel asesino, pero ten cuidado. Puede que en cualquier Navidad aparezca en tu casa. ¿Estarás preparado para ello?